Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad y saliendo en libertad. Volvemos hoy a Patanjali, al yoga, al Samkhya. El podcast genérico son los Yoga Sutras de Patanjali explicados por capítulos, 4, más una revisión conjunta, una breve historia del yoga. El último tuvo que ver con el yoga de Patanjali, dentro de la madriguera. Hoy continuamos con dos términos que aparecen en Patanjali, que son el Samkhya y el yoga. Samkhya, o la palabra Samkhya, es un sistema o docente. El sistema o docente literalmente significa enumeración en sánscrito y es una de las 6 dársanas o doctrinas clásicas del hinduismo, la más antigua de todas. Se considera que fue fundada por el sabio Kapila, aunque no hay verificación histórica posible. Los elementos que forman las ideas del Samkhya se pueden ver en los primeros textos de los Upanishad. Samkhya era una tradición filosófica dualista. La mayoría de los eruditos afirman que originariamente era una escuela de pensamiento ateo. Más tarde pasó a ser uno de los 6 sistemas astika, o sea, que cree en la existencia de Dios y que reconoce la autoridad del Rig Veda. La epistemología Samkhya, epistemología siendo la rama de la ciencia que estudia el conocimiento, su naturaleza, posibilidad, alcance y fundamentos, acepta 3 pruebas conocidas como pramana: prueba y medios de conocimiento. Y el único medio, o lo considera el único medio confiable para obtener el conocimiento: la percepción, la inferencia y la palabra o testimonio de fuentes confiables. Dicho esto, nos vamos al yoga y Samkhya en Patanjali. El mismo Patanjali, o Patanjali, en los Yoga Sutras 1.1, confiesa que no hace en suma sino publicar y corregir las tradiciones doctrinales y técnicas del yoga. Los círculos cerrados de ascetas y de místicos indios conocían, en efecto, esas prácticas mucho antes que él. Entre las recetas técnicas conservadas por la tradición, Patanjali retuvo las que una experiencia secular había verificado suficientemente. En lo que concierne al marco teórico y al fundamento metafísico que Patanjali da a tales prácticas, su aporte personal es mínimo. Se limita a retomar en grandes líneas la filosofía del Samkhya, ordenándola a un teísmo bastante superficial. Los sistemas filosóficos del yoga y del Samkhya se asemejan a tal punto que la mayoría de las afirmaciones del uno son válidas para el otro. Las diferencias esenciales son pocas. Una, mientras que el Samkhya es ateo, el yoga es teísta, ya que postula la existencia de un Dios supremo, Isvara. 2, mientras que, según el Samkhya, la única vía de salvación es la del conocimiento metafísico, el yoga concede importancia considerable a las técnicas de meditación. Esto es importantísimo. ¿Para qué? Para cuando nosotros decidamos en algún momento meternos en este mundo de descubrir la mente, el más allá, qué hago aquí, cómo gestiono esto, a través de gurús, personas, textos, saber que antiguamente ya había textos distintos a los que se han convertido en los más conocidos y los que la gente usa como guía y que nos cuentan, yo digo que con buena fe, a seguir.
Cuando tú vas a hacer un cursito o te hablan de Patanjali, el yoga, como lo he hecho yo, el yoga, Patanjali. Pues yo lo primero que se me ocurrió cuando oí hablar de Patanjali, que fue en un centro de meditación, pues ¿qué fue? Leerme los Yoga Sutras. Pues es que es lo que hay que hacer, amigos. No es lo que me cuenta alguien de los Yoga Sutras. No digo que sea malo ni nada, es genial. Para eso me he ido a un curso. Y descubrir que hay otros textos también. Pero cuando te cuentan las cosas como si tuvieras 2 años, sin tú haber leído el texto original, en este caso traducido al inglés, al español, pues estamos cojos, amigos. Estamos creyendo ciegamente lo que te dice alguien vestido de un color. Me da lo mismo, con buena fe, con lo que tú quieras, fantástico todo. I love you, I love you. Pero en la meditación de hoy digo, yo soy un sinvergüenza, es decir, yo quiero saber para después hacer y después trascender. En suma, el esfuerzo propio de Patanjali recae especialmente sobre la coordinación del material filosófico tomado del Samkhya en torno a las recetas técnicas para la concentración, la meditación y el éxtasis. Gracias a Patanjali, el yoga de tradición mística que era, se convirtió en un sistema de filosofía. Alguien se inventó esto, ¿no? O vino de Dios. Igual vino de Dios o de alguien de la otra galaxia. Esta es otra manera de entender a Patanjali. Uno de los autores que ha escrito, que a mí más me gusta porque lo he leído muchísimas veces, es Mircea Eliade, que tiene un libro dedicado al yoga de Patanjali. La tradición india considera al Samkhya el darsana más antiguo. El sentido del término Samkhya parece haber sido discriminación, pues el objeto principal de esta filosofía era disociar el espíritu purusa de la materia, prakti. Disociar el espíritu de la materia. El tratado más antiguo son los Samkhya Karika de Svarakshina. La fecha no ha sido aún definitivamente establecida, pero en ningún caso se puede ser posterior al siglo V después de Cristo. Entre los comentarios de la Samkhya Karika, el más sutil es el Samkhya Tathagarbha de Vajrapatrisma, del siglo IX. Otro texto importante son los Samkhya Pravachana Sutra, probablemente del siglo XIV, con los comentarios de Aniruddha, siglo XV. Ciertamente, no ha de exagerarse la importancia de la cronología de los textos del Samkhya. En general, todo el tratado filosófico indio comprende concepciones anteriores a su fecha de redacción y a menudo muy antiguas. Si en un texto filosófico se encuentra una interpretación nueva, ello no significa que no se hubiera propuesto antes. Lo que en los Samkhya Sutra parece nuevo puede tener a menudo innegable antigüedad. Se ha otorgado demasiada importancia a las alusiones y polémicas que es dable rastrear eventualmente en estos textos filosóficos. Tales referencias pueden muy bien haber tenido por objeto opiniones mucho más antiguas que aquellas a las que parecían aludir. Si se llega a veces a fijar la fecha aproximada de redacción de un texto, en cambio es mucho más difícil establecer la cronología de las ideas filosóficas mismas. Como el yoga, el Samkhya ha tenido una prehistoria. Muy probablemente, el origen del sistema debe buscarse en el análisis de los elementos constitutivos de la experiencia humana, con el objeto de distinguir los que a la muerte se desprenden del hombre y los que son inmortales en el sentido de que acompañan al alma en su destino póstumo. Tal análisis se encuentra ya en el Satapatha Brahmana, que divide al ser humano en 3 partes inmortales y 3 mortales. Dicho de otro modo, los orígenes del Samkhya están vinculados a un problema de índole mística. ¿Qué subsiste del hombre después de la muerte? ¿Qué constituye el verdadero sí mismo, el elemento inmortal del ser humano? Para el Samkhya y el yoga, el mundo es real.
no es ilusorio, como lo es, por ejemplo, para el Vedanta. Empero, si el mundo existe y dura, lo debe a la ignorancia del espíritu. Las innumerables formas del cosmos, así como su proceso de manifestación y desarrollo, no existen sino en cuanto al espíritu. El sí mismo, el purusa, se ignora en su propio ser y por esta ignorancia de orden metafísico sufre y queda subyugado. En el momento preciso en el que el último sí mismo haya recobrado su libertad, en ese momento la creación en conjunto se reabsorberá en la sustancia primordial. De esta afirmación fundamental, formulada de manera más o menos explícita, según la cual el cosmos existe y dura gracias a la neescencia del hombre, puede buscarse el motivo de la depreciación del cosmos y de la vida, depreciación que ninguna de las grandes construcciones del pensamiento indio postvédico trata de disimular. Desde la época de las Upanishad, la India rechaza el mundo tal como es y desvaloriza la vida tal como se revela a los ojos del sabio, efímera, dolorosa e ilusoria. Tal concepción no conduce al nihilismo ni al pesimismo. Se rechaza este mundo y se menosprecia esta vida porque se sabe que existe otra allende del devenir, la temporalidad y el dolor. En términos religiosos, podría casi decirse que la India rechaza el cosmos y la vida profana porque está sedienta de un mundo y de un modo de ser sagrados. Y fijaros, esto es importantísimo porque de aquí vienen muchas cosas que han ido cambiando, pero a algunos se les ha ido la manita. El desprecio del mundo en el que vivimos, del día a día, de lo cotidiano, que bueno, que tenemos lo que tenemos. La necesidad del recreo de tener algo que es superior. Y que siempre ocurre lo mismo, de lo cual se apoderan estos gentes intérpretes. Y una cosa es el trabajo en la mente, en la vibración, y si queréis en la sacralidad o el reino de Dios habita en ti, me da lo mismo, desde el individuo, para trascender la materia, y otra cosa es la negación del mundo como es, producto de como lo hemos creado, de la necesidad, del estrés, de la ansiedad, de que tienes que comer, de que quieres ser, es otra cosa. Porque ahí caemos en cosas tales como la negación del sexo, la negación de la sexualidad, porque si no hubiese sexualidad, sexual intercourse, no nacerías tú, ni yo, ni nadie. Y sí, y tenemos gente piraos, para mí son piraos, que reniegan del sexo, ni siquiera sexo. Entonces ellos a lo mejor no hubiesen nacido. Otra cosa es que tú decidas no tener herencia, hijos, hijas. Eso es otra cosa, por voluntad. Pero de ahí a que en el monacato estimes algo que es la naturaleza misma, lo que da vida. Tú rechazas lo que da vida, pero es que es tan común. Están todos estos monjes que rechazan lo que da vida como un desprecio. No hablemos ya de la mujer, cómo la tratan, pero esto mismo está en el cristianismo, no en el catolicismo. El cura, el monje, el papa no pueden ser mujeres, no puede haber tiqui taca taca, porque cómo se va. Pero sin embargo se dedican a educarnos, a los que tienen familia. Esto ocurre y esto hay que preguntárselo. ¿Para qué? Para quitar capas. Para quitar capas, sí, porque es que hay muchas capitas. Los textos indios repiten hasta la saciedad la tesis de que la causa de la esclavitud del alma y por vía de consecuencia la fuente de los sufrimientos sin fin reside en la solidaridad del hombre con el cosmos, en su participación activa y pasiva, directa o indirecta en la naturaleza. Traduzcamos, la solidaridad con un mundo desacralizado, la participación en una naturaleza profana, neti neti, exclama el sabio de las Upanishad. No, tú no eres esto, no eres tampoco aquello. En otros términos, tú no perteneces al cosmos caído, tal como ahora lo ves. Tú no estás arrastrando necesariamente a esta creación, necesariamente, es decir, en virtud de la ley propia de tu ser, pues el ser no puede sostener relación alguna con el no ser. Ahora bien, la naturaleza no posee verdadera realidad ontológica.
En efecto, es devenir universal. Toda forma cósmica, por completa y majestuosa que sea, acaba por desintegrarse. El universo mismo se reabsorbe periódicamente cuando las grandes disoluciones en la matriz primordial Prakti ocurren. Pero todo lo que deviene se transforma, muere, desaparece. Todo ello no pertenece a la esfera del ser. Traduzcamos una vez más, no es sagrado. Si la solidaridad con el cosmos es la consecuencia de una desacralización progresiva de la existencia humana y por consiguiente una caída en la ignorancia y el dolor, el camino hacia la libertad conduce necesariamente a una desolidarización respecto del cosmos y de la vida profana. En ciertas formas del yoga tántrico, esa desolidarización está seguida por un esfuerzo desesperado por resacralizar la existencia. Es decir, nadie sabe por qué estamos aquí en la Tierra nosotros, somos unos cabrones desacralizados. Alguien, a través de texto, nos cuenta que la vida esta es una M, como una casa, que tenemos que trascender esta vida. El por qué no sabemos. Pero alguien que está vivo, que utiliza seres de otra galaxia o de otras entes o de otro mundo, incluida la muerte, nos dice que esto no vale y que tenemos que trascenderlo. De nuevo, todo esto genial. Genial. Esto es como lo de la Virgen María y tantas otras cosas. Genial. Jesucristo, Dios, ya, pero Dios habla del pueblo de Israel, no habla de... Había mucha gente más, había muchas civilizaciones más por ahí por el mundo. Y sí que hay cosas que yo creo que son reales y ahí demostrables. El dolor es una cosa, el sufrimiento es mental. De nuevo, yo os invito a cualquier cosa que hagáis, en cualquier cosa que os metáis, zen, meditación, psilocibina, lo que os dé la gana, leer textos, que por favor os leáis los textos lo primero, antes de que nadie os coma la cabecita con tonterías que ni se cuestionan. Es más, yo estoy hasta las canicas, porque en mi vida lo he visto así, en el mundo religioso, en los colegios, también lo he visto en los colegios públicos y en los privados, es decir, los religiosos y religiosos, las caras, muy poca gente me he encontrado en mi vida que está dispuesta a que tú preguntes. No tiene miedo a la pregunta. Hay gente que no tiene miedo a la pregunta. Esa gente es la fantástica, la que enseña, no tiene miedo a la pregunta que le haga otro. Pero ocurre, como en la política, como en las religiones, como en estos interpretadores, teólogos, soteriólogos, de todos estos textos, que si preguntas y estás en su entorno se ofenden. Menos mal que están en control. Menos mal. Pensar de motu propio. Sin embargo, el cosmos y la vida tienen una función ambivalente. Por una parte, proyectan al hombre en el dolor y gracias al karman lo integran en el ciclo indefinido de las transmigraciones. Por otra parte, lo ayudan indirectamente a buscar y encontrar la salvación del alma, la autonomía, la libertad absoluta, moksha, mukti. En efecto, cuanto más sufre el hombre, es decir, cuanto más solidario es con el cosmos, tanto más asciende en él el anhelo de liberación, tanto más sed de la salvación trabaja en su interior. Fijaros lo que dice. El hecho de ser, en realidad es una lectura peculiar, porque aquí de lo que hablamos es la vibración, la conciencia de tu vibración te hará soltar. Aquí lo que está contando es que el cosmos es una naturaleza, yo diría que maligna. ¿Y qué es el cosmos para estos textos antiguos? ¿Cómo que maligna? ¿Por qué es maligna? La pregunta que podemos hacernos es ¿por qué tengo conciencia? ¿Por qué pienso en el bien y en el mal? ¿Por qué no soy un animal? ¿Que soy un animal? Cuanto más dolor, más buscarás la salvación. ¿Pero por qué el dolor? ¿Por qué? Primero, ¿por qué hemos de aceptar
el pecado original. Pues no, te lo quedas tú, tronco. Tú llegaste aquí primero, pues carrea tú con tu película. Y hay que ser un sinvergüenza para decir esto, porque hay gente que se asusta. Os puse el ejemplo del otro día, el ejercicio. Dile a tu pareja, prefiero ser feliz a estar contigo. No puedes, no puedes, te da un jamacuco. Te da un jamacuco. Tenemos intérpretes todo el tiempo de la vida suprema, la vibración suprema, y no hace falta esa cosa, no hace falta, que es una extensión de los ejércitos reales de la Tierra, hablando de gente que no hace falta. Lo único que te hace falta, que nos hace falta, es entender nuestra vibración, no hace falta nada más, y llevarlo a lo cotidiano. Ni adorar, ni ver, y ahí, todos ahí, y llegas ahí repeinado, y llegas con sandalias, como en los colegios, y habla el cura y se te caen las bragas, y habla el otro, se te caen... O sea, por favor, de verdad, no seamos, somos unos borregos. Hasta que no entendamos y nos digamos, soy un borrego, no entenderemos nada. Hay gente que se ofende, que se pega unas ofendidas de flipar. ¿Cómo te atreves tú a hablar a mí o de lo que sea? Me da igual. De lo que cuenta la Biblia, anda, que te den, marcianete. ¿Cómo te cuentas? ¿Cómo te atreves? Anda, ¿cómo me atrevo? Porque no tengo que pedir permiso a nadie de nada. Y menos de estas cosas espirituales, de nada. De nada. Y tú no eres nadie para decirle al otro acerca de su vibra. Nadie tiene derecho a decirte eso, a señalarte, nadie. Pero nosotros damos pie a eso, porque no paramos de caer en tonterías de estas. Y las hemos aceptado. Y ni Cristo ni Buda tenían la tienda del yogi, ni hicieron ningún curso de magnetismo, ni ningún curso de líder espiritual, ningún curso de nada. Su único curso era hacerte entender a ti, a cada uno, de que tú eres el curso y que tienes que aprender y comprender y trascender y que estás en sociedad. Y nunca en ningún momento hicieron un listado de cómo es la vida después de la muerte, quién hay esperándote, si hay coches, si no hay coches, si son todos los coches eléctricos, si están los mismos que te han contado películas. Nunca te dijeron eso. Y nunca hicieron un negocio de eso. Y está bien que hagamos un negocio de esto, igual que está bien que irte al SA a darte masajitos, porque te viene bien de puta madre. Y está bien que te vayas al fisioterapeuta para que te arregle los tornillos. Pero lo que está bien, y lo que cuentan todos los buenos, es que preguntémonos a nosotros por qué coño me duele eso así. Que sí, que voy a quitar tornillos. Llevo 30 años del psicólogo, pues ya es un gentullo. Y esto es vital para poder participar. Pero es cierto que a más vital, más ausente de muchas cosas. De nuevo, vuelta al pilar, la vibración de tu conciencia, el movimiento de la energía, incluso equivocándote, que no importa, que el que decidirá que si se equivoca eres tú, y el silencio. ¿Vosotros habéis escuchado que Buda dijera, llevo 60 años meditando? Pues no. En Patanjali también existe el concepto del sufrimiento. Dice en los Yoga Sutras 2.15, todo es sufrimiento para el sabio. Pero Patanjali no es el primero ni el último que registra este dolor universal. Mucho antes que él, el Buda había proclamado, todo es dolor, todo es efímero. En realidad, yo diría, lo siento, voy a corregir al Buda, todo es sufrimiento, todo es efímero. Es un leitmotiv de toda la especulación india post-upanishádica. Tanto las técnicas soteriológicas, soteriología e interpretación de las cosas, de cómo hay que leerlas, como las doctrinas metafísicas, encuentran su razón de ser en ese sufrimiento universal. Es fundamental para sus discursos,
Pues no valen sino en la medida en que liberan al hombre del dolor, del sufrimiento. La experiencia humana de cualquier índole que fuere engendra sufrimiento. Pues sí, engendra sufrimiento porque nosotros somos unos sufridores que la cabeza no nos ha dado nada más que para jodernos la vida. Menos mal que hay gente que ha decidido pasárselo bien y disfrutar de ciertas cosas. Pero es cierto, es así. Porque al final, si veis lo que es el concepto de trabajo, al final, a cambio de algo que tiene un valor, que se le ha dado un valor dinero para poder comprar o vivir, te das cuenta que es ridículo. Lo que sea es ridículo. Podemos llamar trabajo a cualquier cosa. Es ridículo. ¿Y en qué se fundamenta? En fomentar que el ser humano, más allá de las necesidades, eso es el fundamento de la economía de hoy, compre ocio y no pare de comprar. Y lo venden y lo disfrazan de ciencia, tecnología, bienestar, lo que tú quieras. Absurdos, da igual. El cuerpo es dolor porque es el lugar del dolor. Los sentidos, los objetos, las percepciones son sufrimiento porque conducen al sufrimiento. Pero como dice Paracelso, el veneno está en la dosis. El placer mismo es sufrimiento. El placer no tiene por qué ser sufrimiento. El placer es sufrimiento si tú eres un afonao que quieres todo el día placer y que quieres controlar a otro para tener placer y no puedes vivir sin eso. Eso es el problema. Pero si es que si no hubiéramos nacido humanos, hubiéramos nacido saltamontes, cojones. Y sigue contando que en la base de esta filosofía del dolor, del sufrimiento, está el deseo del hombre de escapar a la tortura de los tres sufrimientos, que son la miseria celeste, producida por los dioses, la miseria terrestre, causada por la naturaleza, la miseria interior u orgánica. Fijaros lo que dice. Voy a utilizar a Mario Biglino. La miseria celeste producida por los dioses. Todo aparece en los textos antiguos. No son dioses, como hemos entendido, ni seres iluminados. Son seres que nos han impuesto cosas, como cuenta Mauro Biglino. Los seres de fuera, la miseria terrestre, causada por la naturaleza, la miseria interior u orgánica, organizada y creada ¿por quién? Por el hombre. Es decir, eso supremo no está en los dioses, no está en la naturaleza. Puede ser que esté en nosotros, pero está tapado. Sin embargo, este dolor universal no lleva a una filosofía pesimista. Ninguna filosofía, ninguna gnosis india cae en la desesperanza. La revelación del dolor como ley de la existencia puede considerarse, al contrario, como la condición necesaria de la liberación. Ese sufrimiento universal tiene, pues, intrínsecamente un valor positivo, estimulante. Recuerda sin cesar al sabio y al asceta que resta un solo medio para alcanzar la libertad y la beatitud, retirarse del mundo. Pero qué manía de llamar beatos, de verdad, asexuados, qué manía, de verdad, es una cosa. Retirarse del mundo, desapegarse de los bienes y de las ambiciones, pero a ver, retirarse del mundo, vale, me retiro del mundo, me voy al monte a rezar, me desapego de los bienes, los regalo todos a la secta, a la religión, a lo que tú quieras, pero y luego cuando me muera esa energía, voy a ser una energía pululante, voy a compartir con otras energías parecidas, voy a estar con otros. Retirarse del mundo es entender tu mundo. Ser el dueño, amo y señor, el reino de Dios habita en ti, de tus emociones, de tus sensaciones, de sentir la capacidad de puedo vibrar conscientemente y puedo hacer esto, porque está bien hecho. Desapegarme de los bienes, pero ¿de qué me voy a desapegar si yo necesito una casa para no? Bueno, necesito, sí, agua corriente, fantástico, para no enfermar. Las ambiciones, pero si el mundo se maneja en ambiciones. Pero si todos los que han creado, venido después de Cristo, de Buda, de quien tú quieras, son unos putos ambiciosos, que quieren crear más y más y más y más, que han dicho, este es el camino, el otro no es el camino. Que te señalan, cuando ni Buda ni Cristo señala.
Y espera, que sigue, aislarse radicalmente. La diferencia que hay entre los textos hindúes y los textos occidentales religiosos es que los textos hindúes, los textos de Oriente, tienen técnicas, que eso es lo que a mí me fascina, lo chulísimo, tienen técnicas. Bueno, también tienen la obligación de hacer el guru, pero podéis pasar del guru olímpicamente como paso yo, así, olímpicamente, yo soy un desvergonzado. Y puedes tener a alguien que sea tu guía, lo puedes tener, pero de ahí a estas tonterías que cuentan, que son tonterías, pues no, obviamente no. Pero esa es la diferencia, por eso son tan interesantes, por eso me parece a mí, Mientras que el otro es reza, que no está mal, pues llegar a algo, pero en Oriente lo que hay son técnicas. Es verdad que tienen tantos nombres que al final llega un momento que dices, me voy a parar. Por eso yo me centro en 3. La conciencia de mi vibración, el movimiento de la energía y el silencio. Repito, retirarse del mundo, desapegarse de los bienes y de las ambiciones, aislarse radicalmente. Por lo demás, no es el hombre el único que sufre. El dolor constituye una necesidad cósmica, una modalidad ontológica del ser a la que está destinada toda forma de manifestarse como tal. Pero es que estos son los orígenes de los textos estos. Para el Dios, como para el minúsculo insecto, el simple hecho de la existencia temporal de tener duración implica dolor. A diferencia de los dioses y otros seres vivientes, el hombre cuenta con la posibilidad de trascender efectivamente su condición y abolir de este modo el sufrimiento. La certidumbre de que existe un medio de poner fin al dolor, al sufrimiento, certidumbre común a todas las filosofías y místicas indias, no puede conducir ni a la desesperación ni al pesimismo. Cierto que el sufrimiento es universal, pero si se sabe cómo manejarse para librarse de él, no es definitivo. En efecto, si bien la condición humana está destinada eternamente al dolor, pero esto es igual que decir que el pecado original y aceptarlo como tal. Yo no lo acepto, esto lo dice hasta Stanislav Grof. Por el canal de parto y hay dolor, yo no estoy de acuerdo con eso. Es algo natural de la vida. Sin embargo, cada individuo que participa de esa condición puede trascenderla, ya que cada cual puede anular las fuerzas kármicas que la gobiernan. Recordemos las significaciones del término karman: obra, acción, destino, consecuencia ineluctable de los actos cumplidos en una existencia anterior, producto, efecto. Liberarse del sufrimiento, tal el fin de todas las filosofías. Tal es el fin de todas las filosofías y todas las místicas de la India. Y esta liberación se puede obtener mediante el conocimiento, enseñanzas, por medio de técnicas, como se cree, como el yoga. Y es cierto que si quitamos la palabra salvación de todas estas teorías, la estructura de los textos se cae. Es decir, estamos hablando de salvación, pero ¿salvación de qué? Y ha habido que recrear un mundo de salvados para generar técnicas. Si le quitas el mundo la palabra salvación, todo se cae. En fin. Os dejo con este capítulo nuevo de interpretaciones de los Yoga Sutras de Patanjali, y luego voy a ir mañana, el próximo día, a jugar con el término soteriología, el conocimiento. El conocimiento soteriológico, yo no sé si es conocimiento, porque es que alguien que se convierte en teólogo, de la religión que sea, de los textos que sea, es el que te dice que es el conocimiento y cómo conocer, con lo cual vamos un poco ya como mal. Pero bueno, vamos a ver, el verdadero espíritu. A mí me gustan los Yoga Sutras de Patanjali. A mí me gusta preguntarme, recrear y fabricarme mis cositas. Hacerlo con las manos y con la mente. Pero sobre todo lo que me gusta es lo cotidiano.
porque ahí está el ser humano en plenitud. Es el mapa donde podemos ejecutar todas las cosas que tienen que ver con el bien, con el mal, con el dolor, con el sufrimiento, con el amor, con el otro, donde podemos aplicar nuestras técnicas entendidas de vibración cuántica, es decir, esto es así, yo consigo esto porque lo he decretado. Es muy grande el mapa del control de cómo tenemos que. Nos queda tiempo. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día, como siempre. Mañana un poquito más, algo de soteriología. Ya podéis ir buscando la palabrita. Chao.